Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Cantemos con gozo al Dios bueno, al Dios que nos salva, y démosle siempre las gracias por su gran amor. Buenos días. Desde la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, comenzamos la celebración de la Santa Misa en el 29º domingo del tiempo ordinario del año 2024. Miembros de la Parroquia del Cobre presentan en esta mañana las velas a la Virgen. Y no hay otro Dios. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, siguiendo las lecturas que vamos a escuchar hoy, con las que el Señor va a iluminar nuestras vidas, vamos a pedirle que ya que como pueblo, como familia, como grupo humano, estamos pasando tantas necesidades y tantos sufrimientos, vamos a pedirle al Señor una gracia que yo la considero esencial en estos momentos, que nosotros podamos descubrir, encontrar, aún en medio del mal y del sufrimiento, la presencia de Dios, la bondad de Dios, y esa seguridad que nos da, que Él siempre nos acompaña y nos protege. Tenemos que descubrir el bien aún en las cosas malas, porque si Dios está presente, aún del mal nosotros podemos sacar pues algunas enseñanzas buenas que nos ayuden en la vida a vivir según el Señor Jesús. Vamos a pedir eso, que nos dé fuerza para luchar, para superar el sufrimiento, el mal que tanto nos agobia, y que también nos dé la gracia de poder de descubrir aquel bien que el Señor sabe sacar de las cosas. Con estas intenciones comencemos la Santa Misa pidiendo perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas.
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, tomémonos unos instantes para prepararnos a escuchar la palabra del Señor. Lectura del profeta Isaías. Quiso el Señor destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y por él se cumplirá lo que Dios quiere. Después de las amarguras que haya padecido, su alma verá la luz y será colmado. Por su conocimiento, mi siervo justificará a muchos y cargará con todas sus culpas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos en oración con el Salmo que dice: que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Que tu misericordia, Señor, sea entre nosotros, como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y nuestro escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, tenemos nosotros un supremo sacerdote que alcanzó entrar en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Mantengámonos, pues, firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se quede indiferente ante nuestras debilidades, ya que él mismo fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con confianza a Dios, que nos tiene reservada su bondad. Ahí nos esperan su misericordia y su gracia, y se nos dará la ayuda que necesitamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, llamando a los 12, les dijo:
Como ustedes saben, los que son considerados como jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen con su poder. Pero entre ustedes no ha de ser así. Al contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes, que se haga el servidor de todos, y el que quiera ser el primero, que se haga el siervo de todos. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir y dar su vida por los hombres para rescatarlos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, hermanos. Hermanos, la lectura de hoy, nos tocan el tema del sufrimiento, del mal, del sufrimiento que provoca el mal. El sufrimiento en sí, el dolor, la angustia, la pena, ya es un mal. Pero hay sufrimientos de esos que son evitables y que sin embargo nos machacan. Y el mal siempre crea sufrimiento, siempre. Y el mal producido por los hombres, mucho más, mucho más. La lectura de hoy, comenzando por el profeta Isaías, en el capítulo 53, que nos habla, repite, mejor dicho, volvemos a repetir el tema que muchas veces durante el año litúrgico lo leemos, sobre todo en Semana Santa, en la misa, desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, el lunes, el martes y el miércoles santo. Leemos los textos de Isaías, de lo que se llaman los textos del siervo de Yahvé. Recordemos que el libro de Isaías es un libro en el que el profeta, es bueno siempre recordar estas cosas, pasar memoria, El profeta trata de consolar al pueblo. En primer lugar le dice la situación que vive, le dice la palabra de Dios y le dice, se han apartado del Señor. Hay que volver de nuevo y estamos a tiempo porque el Señor no nos abandona. Pero en medio de los textos, al final del capítulo 40, a principios del 50, él tiene una serie de textos que hablan de un siervo doliente, que los estudiosos en la Biblia le llaman el siervo de Yahvé. Es decir, porque es un hombre que se ve como sometido a la voluntad de Dios. Y usted sabe que el siervo está sometido a la voluntad del amo. La diferencia aquí que es Dios. Y entonces este siervo, sabiendo quién es Dios, que es el Señor de todo, que todo ha sido creado en Él, por Él y para Él, entonces él se siente, lo que más desea es agradar, servir a ese Dios que nos ha dado la vida, nos ha dado todo, porque Él es el único que se merece todo el honor, todo el poder y toda la misericordia. Entonces este siervo de Yahvé lo que quiere es siempre hacer la voluntad de Dios. Y entonces viene este siervo que es presentado así, que muchas veces se ha identificado con el pueblo de Israel, que es de Dios, debe ser de Dios, como la iglesia, tiene que ser sierva de Dios. Uno de los nombres que el Papa utilizaba más era siervo de los siervos de Dios. La iglesia es sierva de Dios en ese sentido, de que el siervo siempre hace la voluntad del Padre y nosotros sabemos que seremos dichosos, como lo han dicho los evangelios de estos días, si hacemos la voluntad del Padre. Este siervo quiere hacer la voluntad de Dios.
y dice que este siervo ha pasado por el sufrimiento. Por el sufrimiento, es decir, en el dolor, en la angustia, él ha sentido de que él ha tenido que pasar eso. Si al final él quiere hacer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios a su vez consiste en nuestro bien. Para alcanzar el bien y más el bien absoluto, el bien pleno, que es para nosotros estar plenamente junto con Dios para siempre, nosotros tenemos que hacer su voluntad, aunque ésta conlleve pasar por el sufrimiento. Entonces, Dios no quiso que su Hijo Jesús sufriera, no quería. Pero también la vida está de tal manera presentada. El pecado del hombre crea tanto sufrimiento, tanta discordia, tanta vanidad, tanta rencor, odio, muchas cosas buenas, pero todo eso acompañado con esta otra parte oscura de nuestra vida, que Dios quiso que su Hijo se hiciera uno como nosotros y pasara por todo, pasara por todo. Eso nos lo dice el texto del Evangelio fundamentalmente. Imiten al Señor Jesús, porque quiso en todo hacer la voluntad del Padre, y Él fue el servidor de todos. ¿Cargando con qué? Con los pecados del mundo. Entonces, en este texto del profeta Isaías, también ese pasar por el sufrimiento está unido a a que descubramos esa dimensión del sufrimiento que muchas veces no la tenemos en cuenta, que el sufrimiento también es una escuela, que el sufrimiento nos enseña y que en el sufrimiento, aún en el sufrimiento, nosotros podemos encontrar un bien. Nada de lo que sucede está ajeno a la voluntad de Dios, en el sentido que al permitir estas cosas es porque algo bueno. Él no lo quisiera, pero si pasa, algo bueno Él nos quiere decir. De ahí es que nosotros vemos constantemente, frecuentemente, que hay personas que se encuentran con Dios, que cambian la vida, que reordenan su existencia después de pasar una experiencia amarga y dura. Para nosotros los sacerdotes esa es una experiencia, no le voy a decir diaria, pero sí le voy a decir muy, muy frecuente. Aquellas personas que en medio del dolor descubren a Dios, lo descubren. Y eso le da una fuerza, que eso sí que es para la vida eterna. Entonces aquí va unido a unas palabras en la que une el sufrimiento con el conocimiento. Es decir, como si el sufrimiento fuera una escuela, una maestra de la vida y para la vida. Quiso el Señor destrozarlo con padecimientos, cargó con los pecados de todos en la cruz, en el Calvario. Y Él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Y aquí viene entonces, dice, por esto verá a su descendiente y tendrá larga vida, y por él será lo que Dios quiere. Por su conocimiento, mi siervo justificará a muchos. Y ahí es donde se une sufrimiento y conocimiento. El sufrimiento, como he dicho, es una escuela, es una maestra de la vida, y nosotros podemos, y el sufrimiento nos ayuda a comprender nuestra existencia. Entonces, después, en la carta a los Hebreos, este tema va a volver a salir. El Señor Jesús aprendió en el sufrimiento a obedecer, y ahí conoció, entendió cómo Dios saca las cosas buenas cuando nosotros nos comprometemos con los demás, y Él, al comprometerse con nosotros, ofrece la cruz para salvarnos. Pero hay otra cosita más, fíjense bien, el sufrimiento inevitable
mucho del sufrimiento producido por los hombres o no paliado por los hombres, y de ahí nosotros podemos sacar cosas buenas. El sufrimiento y el mal y el pecado no vencen. El que vence en Cristo. Sabemos que Cristo vence en la cruz, pero también Cristo vence cada día cuando nosotros podemos y debemos, y lo encontramos en cualquier acto de nuestra vida, aún en el sufrimiento. Lo curioso de eso es que fíjense bien como en este texto del Antiguo Testamento, cuando el Señor Jesús con su resurrección faltaban muchos siglos todavía por llegar, aquí dice que casi muriendo, sin embargo después dice, él va a conocer a sus descendientes. Fíjense bien, como una persona que es aplastada y muerta va a conocer a sus descendientes. Quiso el Señor destrozarlo con padecimiento y Él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Verá a su descendiente, tendrá larga vida y por Él se cumplirá lo que Dios quiere. Por lo tanto, si hacemos la voluntad de Dios y le buscamos en cada cosa simple de nuestra vida, en un beso a los hijos, en reunirse en familia, en el trabajo diario, en el compartir con los amigos, en hacer el bien, ahí encontramos a Dios. En una cama del hospital, en una persona desahuciada, en una persona que le piden que si se quiere quitar la vida para que no sufre y la persona dice que no, en una persona que vive las situaciones políticas, sociales, económicas, difíciles, ahí nosotros podemos encontrar a Dios, que es el que nos da la vida eterna, que es el bien mayor. Entonces fijémonos, el sufrimiento puede ser fuente de vida, no es que busquemos el sufrimiento por buscarlo, es el sufrimiento que viene y que uno no puede evitarlo. El sufrimiento puede ser fuente de vida, en el sufrimiento podemos encontrar a Dios. Y según Cristo, nosotros con el sufrimiento ofrecido al Señor, como lo ofrece ese siervo de Yahvé, que después se concreta en la persona de Cristo, a nosotros podemos alcanzar la salvación y Él nos la alcanzó para todos los hombres. Si nosotros vamos a la lectura de la carta a los Hebreos, también aquí nosotros vemos cómo después Él vuelve a tocar el tema del conocimiento. Manténgase firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se quede indiferente a nuestras debilidades, ya que Él mismo fue sometido a las mismas pruebas que nosotros. Acerquémonos con confianza. Ahí nos esperan su misericordia y su gracia. Ahí conoceremos en Él que lo que Dios quiere para nosotros no es el mal y el sufrimiento, sino al contrario, es la vida eterna. Como le dije al principio, en el Evangelio, al final, ante aquella propuesta de los hermanos Zebedeo, de que cuando Él estuviera en el reino, ellos quisieran estar a su lado, es decir, disfrutando de las glorias del mundo, creyendo que Jesús venía como un rey de este mundo, Jesús le dice, aprendan de mí, que siendo el Señor, yo me ofrecí a todos como siervo, porque Él fue hecho en todo como nosotros, menos en el pecado. Y si Él, que es el Señor, se hizo siervo, nosotros también tenemos que hacer servidores de todo. Y eso significa entrega, significa sacrificio, significa dejadez de cosas, significa mirar la vida con otros ojos, no como muchas veces nos lo quieren pintar, de que nos hacen creer que el reino de este mundo, aquí se va a hacer la felicidad y la gloria para siempre. Y eso todos nosotros sabemos por experiencia que es falso. La única felicidad plena, el único bien eterno, aquello que no se acaba nunca, aquello que nos satisface siempre, ese es el Señor Jesús, y lo vamos a encontrar si estamos junto a Él, que eso significa estar plenamente junto a Él en la vida eterna. Que Dios nos ayude a vivir así. Nosotros gozamos de esa vida eterna en la medida que aquí en la tierra nosotros estemos íntimamente unidos a Él.
en la que nosotros, cualquier cosa de nuestra vida, nosotros nos preguntemos, ¿qué quiere el Señor que yo haga? ¿Qué hubiera hecho Él? ¿Qué hubiera hecho Él en este momento? Que en cada instante de nuestra vida nosotros lo sintamos al lado. Me gusta repetir esto, porque esto es fuente de espiritualidad, es saber que Dios está conmigo, que Él me quiere, por eso se entregó por mí y por eso me enseña el camino. Camino que muchas veces pasa por el sufrimiento y por el mal. Camino de sufrimiento que muchas veces, o casi siempre, o siempre lo tendremos en la vida, no porque lo busquemos, aunque también nosotros con nuestros pecados hace que venga sobre nosotros el mal y el sufrimiento, sino porque esa es la vida, la confrontación, esa es la vida, que muchas veces se nos llenan los ojos de ilusiones. No, hermanos, vivamos aferrados al Señor Jesús, que siendo Dios se hizo siervo para salvarnos, nos dio su palabra, y si vivimos en la tierra unidos a Él, ya estaremos gozando de su presencia aquí, para después tenerlo plenamente en la gloria. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir así. Fortalezcamos nuestra vida espiritual siempre, y eso lo logramos uniéndolo íntimamente al Señor Jesús. Vamos a leer el Evangelio. Este Evangelio vuélvanlo a leer hoy, vuélvanlo a leer, y confróntenlo con la vida de cada uno de ustedes, y la mía también, lo tengo que hacer yo también. Que Dios nos ayude a vivir así. Hermanos, vamos a hacer profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Continuemos la misa, hermanos, con el ofertorio. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el... Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Te presento, Señor, mi esperanza. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, ofrecerte estos dones con un corazón libre, para que tu gracia pueda purificarnos en estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concede en cada momento lo que más conviene y dirige sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de su amor confiado nos abandone, para que a impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación, dilación de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos han salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente la paz. Que la paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Manos honradas de carpintero, manos benditas de buen pastor, manos que parten su pan con todos, con el amigo, con el traidor, manos que alzan su copa al mundo, ofrecen vino y en él se dan, y día a día la historia vuelve, brindando eterna cena pascual. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y en mi memoria siempre lo harán. Su despedida es una entrega con un sentido de eternidad, momento cumbre de aquel que vino, trayendo al mundo su eterna luz. Ya no hay tinieblas, las dudas mueren, camino y vida, eso es Jesús. El mundo es cena donde se sienta aquel que lucha brindando amor, aquel que sabe lo que es hermano, sin egoísmo y sin rencor. Pero la historia de aquel día vuelve y en ella vemos al vil traidor, quien a su amigo entrega por miedo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. La participación frecuente en esta Eucaristía, la escucha asidua de tu palabra, nos sea provechosa, Señor, para que disfrutemos de tus beneficios en la tierra y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Hermanos, vamos a orar por todo nuestro pueblo. Señor Jesús, hoy venimos ante ti para agradecerte por estar siempre presente en medio de nosotros. Gracias, porque te encontramos en el amor de los esposos fieles, de los padres y madres que están con sus hijos y los educan en la fe, la verdad y en la caridad, de los hijos que atienden con cariño a los ancianos de la casa, de quienes desde otras tierras ayudan a familiares y amigos, de los vecinos que se acompañan en penas y alegrías, de tantos que sirven desinteresadamente a sus prójimos.
Ayúdanos a sentir el consuelo y la fortaleza en estos tiempos tan difíciles. Te presentamos a las madres que luchan por alimentar a sus hijos, a tantos que no se cansan de buscar medicinas para sus enfermos, a los familiares de los presos que sueñan con verlos regresar algún día sanos al hogar, a los trabajadores que intentan brindar a sus seres queridos una casa digna, a los que lloran la emigración de esposos, hijos, nietos, amigos, a los que sufren la violencia y el robo, a los que soportan tantas carencias materiales y espirituales. Aumenta nuestra fe para tomar conciencia de que para ti nada es imposible. Envía tu Espíritu Santo para que todos los cubanos, con las potencialidades que nuestro pueblo tiene, aprendamos a vivir en armonía, en un solo corazón y una sola alma, con diferentes maneras de pensar y juntos encontrar soluciones que nos conduzcan a nacer en paz, a trabajar en paz, a comer en paz, a morir en paz. Santísima Virgen de la Caridad, Madre de nuestro Señor Jesús, presenta a tu Hijo nuestras oraciones y dinos como en Caná de Galilea, hagan lo que Él les diga. Madre de todos los cubanos, repítenos nuevamente, no tengan miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Jesús, buen pastor, escúchanos. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, una petición antes de la despedida y desearles que tengan una buena semana. El próximo sábado 26, la Iglesia Diocesana de Santiago de Cuba va a dar por concluido el año jubilar que el Papa Francisco nos concedió con la indulgencia plenaria a aquellos que fueran hasta la Catedral de Santiago de Cuba en peregrinar y a cumplir aquellas oraciones y aquellas prácticas piadosas que hacen posible alcanzar la indulgencia plenaria. Atravesando la Puerta Santa, vamos a dar concluido este año jubilar. Hemos celebrado los 500 años de nuestra diócesis, allá fundada en el año 1523. Tal vez sea la institución, una de las más antiguas, para no decir así casi, que tenemos en Cuba. Ha sido un año de gracia. Muchas personas han pasado por la Puerta Santa peregrinando la catedral. Parroquias, grupos apostólicos, fieles. Pero se termina precisamente el 26 de este mes, dando cumplimiento a un año. La misa de acción de gracia y de cierre de la Puerta Santa va a ser el sábado que viene en la catedral a las 9:30 de la mañana. Yo le pido a todos ustedes que compartimos esta misa virtual, le pido que esa hora, si pueden, oren por la diócesis de Santiago de Cuba y claro, por ende, por todos los cubanos, por nuestra patria, por nuestra iglesia, que ha engendrado tantos cristianos que muchos están participando en esta Santa Misa virtual, regados por muchos países del mundo, y que ha hecho posible también que la iglesia fue el primer paso para que la iglesia se fuera extendiendo, la palabra de Dios se fuera extendiendo por nuestra patria. Orémonos.
ese sábado a las 9:30 de la mañana, pues permanezcamos unidos en oración. Únanse a nosotros, únanse a la iglesia santiaguera, varios obispos que vendrán y vamos a orar juntos por todos, por la gracia de haber recibido la palabra de Dios, que nos dé la fuerza de saber conservarla y no perderla, que nunca nos dejemos llevar por los cantos de sirena que nos han apartado de Dios, que sepamos también aumentarla, cada día conocer un poco más a Jesús. Hoy hemos aprendido que aún en el sufrimiento podemos alcanzar la gracia de encontrarnos con Dios, de un bien que podemos recibir en medio de los males. Y también que sepamos transmitir esta fe que hemos recibido, esta palabra que hemos recibido. Así que vamos a unirnos, no solamente nos sentaremos unidos en la misa del domingo, sino el sábado por la mañana vamos a unirnos en oración. Que Dios los acompañe, y que tengan una buena semana. Hemos celebrado tu cena de amor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Un mundo en guerra espera por nosotros, sin esperanzas el pueblo vive hoy. Haznos mensajeros de tu reino, llevando al mundo tu paz y amor. Hemos celebrado tu cena de amor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Ven con nosotros y guía nuestros pasos. En las tinieblas tu luz alumbrará. Haz que el mensaje recibido le lleve al mundo tu amor y paz. Hemos celebrado tu cena de amor, hemos escuchado tu palabra, Señor.